Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Tierra devoradora. Me llamo Martín Salgado y juro por la memoria de mi padre que lo que voy a contar es cierto. No escribo para ganar fama ni para asustar a nadie, lo hago porque desde aquel trabajo en un rancho de la Sierra de Guerrero no descanso bien. Cada temporada de cosecha vuelven las mismas noches y la misma voz llamándome. Era 2005 y el dinero no alcanzaba. Llevaba años de jornalero, yendo de campo en campo para mandar algo a la casa de mi madre. Un compadre me habló del rancho San Isidro, de un tal don Hilario que pagaba puntual. La única condición, dijo, era obedecer al capataz y jamás quedarse en los surcos cuando la sombra de los cerros tocara la milpa. El rancho estaba al final de una terracería larga, entre cerros secos y parcelas viejas. Llegué una mañana de septiembre. La casa grande se alzaba sobre una lomita y alrededor se extendía la milpa, pareja y alta, rodeándolo todo. Lo primero que sentí fue un silencio raro, pesado, que hacía hablar más bajo sin darte cuenta. Éramos unos 15 jornaleros, casi todos mayores que yo. Tenían la piel partida por el sol y las manos llenas de grietas, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, cansados y atentos a la vez. El capataz, Camilo, flaco y callado, me apuntó en una libreta y explicó que allí se trabajaba rápido, sin preguntas, y que nadie entraba a la milpa después de la jornada. Me dieron un catre en un galpón de madera y me mandaron directo al campo. Entre los surcos vi detalles que no eran normales, montoncitos de tierra con veladoras consumidas, trozos de tela enterrados a medias y, en un borde del terreno, una zanja vieja casi tapada por maleza, con varias cruces chuecas clavadas sin orden. Nadie miraba hacia allá. Cuando pasábamos cerca, bajaban todavía más la vista. El trabajo era pesado pero conocido. Yo intentaba sacar plática y apenas me respondían. Solo un señor grande, al que todos llamaban Chayo, se animó a hablarme tantito. Mientras acomodábamos costales, sin dejar de mover las manos, dijo que si de noche escuchaba que me llamaban desde el campo no contestara y que, si veía a alguien entre la milpa cuando ya todos hubiéramos regresado, no lo siguiera aunque jurara conocerlo. Quise preguntar más, pero Camilo pasó cerca y el viejo se cayó de inmediato. Terminamos la jornada cuando todavía quedaba bastante claridad. De regreso al galpón los conté sin querer. En la mañana había visto 15 hombres, ahora solo éramos 14. Pensé que alguno habría ido al pueblo por encargo del patrón. Nadie mencionó al que faltaba. Cenamos frijoles con tortillas duras y café simple. Nadie levantó la vista del plato. Cuando hice un comentario cualquiera, varios apretaron la quijada, como si hablar de más fuera peligroso. Esa noche tardé en dormir. El techo de lámina crujía con el viento y los perros ladraban siempre hacia la milpa. De pronto el aire se volvió espeso y caliente, los perros se quedaron callados al mismo tiempo. Escuché pasos afuera del galpón, lentos, recorriendo el pasillo. Me incorporé un poco y vi ojos abiertos en varios catres, fijos en el techo, pero nadie se movía. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. La madera vibró ligero. Entonces escuché mi nombre dicho en voz muy baja, tan baja que parecía venir de dentro del pecho. Era la voz de mi madre, con el mismo tono cansado de siempre. Sentí que algo me jalaba hacia la puerta, como si mi cuerpo quisiera ir aunque mi cabeza dijera que no. Recordé lo que me había dicho Chayo y clavé los dedos en el colchón. Me cubrí la cabeza y apreté la mandíbula para no contestar. Del otro lado volvieron a decir mi nombre, con un tono más impaciente. Los pasos se alejaban y regresaban, hasta que al fin se fueron perdiendo. Cuando todo quedó quieto sentí el cuerpo agotado, como si hubiera trabajado toda la noche. Al otro día faltaba un muchacho de Oaxaca que había visto trabajar a la distancia. Nadie preguntó por él.
Camilo comentó que los flojos se iban solos y nos apuró al campo. Cerca de la zanja la tierra estaba removida, más oscura que el resto. No vi pala ni herramienta, solo marcas de manos en la orilla, dedos hundidos en la tierra como buscando un agarre. Los días siguientes trabajé con el estómago encogido. Procuraba alejarme de la zanja, pero a veces me tocaba cortar cerca de las cruces. Allí el aire se sentía más caliente y con un olor agrio que no reconocía. A ratos, aún sin viento, las plantas se movían despacio y yo juraría que alguien caminaba detrás de mí. Cada vez que volteaba solo veía la milpa quieta y los cerros oscuros al fondo. Una tarde, después del almuerzo, me decidí a hablar claro con Chayo. Le dije que pensaba irme en cuanto juntara para el pasaje. Me miró con una tristeza rara y contó que, cuando la sequía casi vació los corrales, don Hilario trajo a un curandero. Desde entonces el rancho nunca perdió la cosecha, pero al final de cada temporada faltaban hombres. La tierra cobra, murmuró, y se fue sin mirarme a los ojos. Esa noche guardé mis cosas en el morral y me acosté vestido, decidido a irme antes del amanecer sin avisar. El viento casi no se escuchaba y los perros, que siempre ladraban, se movían inquietos pero en silencio. Sentí otra vez ese peso en el aire, como si todo el rancho hubiera contenido la respiración y esperara algo. El piso del galpón vibró como si algo pesado se arrastrara debajo. Sentí el catre levantarse apenas y un frío en los pies, igual que una mano mojada trepando desde la tierra. Empecé a ver en la mente gente hundiéndose en la zanja y manos agarrando tobillos. Grité. Todo se detuvo al instante. Mis compañeros se incorporaron asustados y Camilo entró con una lámpara, buscando mi cara lleno de rabia. Al amanecer me corrió sin más. Dijo que allí no querían gente nerviosa y que recogiera mis cosas en ese momento. No discutí. Mientras cruzaba el patio vi que junto a la zanja habían aparecido 2 cruces nuevas hechas con ramas frescas. La tierra a sus pies estaba recién apisonada. Sentí que las rodillas se me aflojaban. Caminé sin volver la vista hasta que los surcos quedaron atrás y el rancho se perdió entre los cerros. Ahora vivo lejos de los surcos y acepto cualquier trabajo que no sea en milpas. Aún así, cada vez que paso junto a un terreno sembrado y el viento mueve las plantas, siento el mismo frío en la espalda que aquella noche en San Isidro. Cuando el sueño por fin me rinde, a veces escucho mi nombre en voz baja, como si allá, bajo la tierra de ese rancho, algo siguiera esperando que regrese. Bajo la milpa. En 2001, me quedé sin trabajo en Catemaco y debía 2 meses de renta. Acepté lo primero que encontré, cuidar un rancho de caña y maíz en los límites de los Tustlas con Rodríguez Clara. La oferta la vi en un poste junto a una papelería. Se busca encargado. Casa incluida. Llamé desde una caseta. Me contestó un muchacho que dijo llamarse Lauro. Su padre se recuperaba en Jalapa, necesitaban a alguien por unos meses. Poca cosa, alimentar un par de cerdos, un caballo viejo, mantener cerradas las compuertas del drenaje y vigilar que nadie se metiera a cortar milpa de noche. El pago me alcanzaba y no pagaría renta. Dije que sí. El rancho era sencillo. Una casa de un piso con techo de lámina reforzada, 2 cuartos mal pintados, un porche que crujía y una cocina con estufa de gas. A 100 metros, 2 galpones, uno con costales de alimento, otro con herramientas. Detrás, el corral de los cerdos y una zanja con una llave de paso que lanzaba el agua sucia a un drenaje de tubos enterrados. Más allá, la milpa, pareja como un ejército. En la esquina del potrero había una ceiba enorme, vieja, con raíces que levantaban la tierra. La rutina se acomodó sola. Me levantaba con la primera luz, abría la llave del drenaje, barría el porche, daba de comer y me iba a revisar cercas a caballo. A mediodía, un plato de frijoles con tortillas del molino del poblado.
Por la tarde, cambiar agua y asegurar compuertas. Los hijos del dueño pasaban de vez en cuando a dejar alimento y cobrarle algo al velador del rancho vecino. No se quedaban. Decían que su papá dormía mal desde la operación. Las primeras semanas fueron tranquilas. Solo había que espantar a algún curioso que llegaba a pie por caminos de terracería. Pero un domingo empezó la temporada de lluvias en serio. El drenaje trabajó de más. La tierra detrás del corral se reblandeció y aparecieron pequeñas grietas. La llave de paso, oxidada, se trababa. Tuve que golpearla con una llave francesa para abrirla por completo. Salió un chorro espeso con trozos de hoja, fibra de costal, algo que no supe identificar. Olía a agrio, a encierro viejo. Esa noche escuché pasos en el patio trasero. Pensé en ladrones de maíz. Agarré la lámpara y salí. La luz cortó la lluvia. Nadie. Solo vi el lodo pisoteado y, junto a la ceiba, marcas profundas como de llanta que iban hacia la milpa y se perdían. Me dije que eran de los hijos del dueño. Aún así, dejé amarrada la tranca con un alambre más grueso. Pasaron 2 días. El caballo empezó a rehusarse a cruzar la parte baja del potrero. Se clavaba, tenso, como si oliera a depredador. La cerda más grande dejó de comer. Por la noche, la televisión agarró señal de la nada y salió un noticiero de Veracruz con estática. No le di importancia. Me dormí vestido por si tenía que salir a espantar a alguien. La madrugada me levantó un golpe seco en la puerta. Abrí. Nadie. La lluvia había parado. El aire se sentía pesado, caliente, como dentro de un baño. En el lodo del porche, huellas descalzas que venían desde atrás de la casa, pasaban frente a mí y volvía hacia la parte de la ceiba. La seguí con la lámpara, lento. Se perdían antes de la milpa. Me quedé un rato, con el zumbido de los insectos llenando todo. Sentí que no estaba solo. No vi a nadie. Volví adentro. Cerré. A media mañana llegaron 2 camionetas blancas con torretas apagadas. Bajaron hombres con chalecos de la ministerial y un perito con overol. El que traía la voz me mostró una orden. Venían por la parte de atrás del rancho, dijo. Le hablé a Lauro desde el teléfono del porche. Contestó rápido. Coopera y no digas nada. No estás metido. Colgó. La retroexcavadora entró dejando surcos. No revisaron la casa, ni los galpones. Se fueron directo a la ceiba. Marcaron con cal un rectángulo, midieron, hicieron fotos. El operador clavó el cucharón y sacó capas de tierra negra. El olor cambió. Las moscas llegaron como si se hubieran estado esperando. El perito hizo un gesto a los demás. Llamó por radio. No quise mirar más. Me metí a la cocina. Encendí la televisión. El noticiero cambió a transmisión en vivo desde la carretera, movilización en un predio de la región. Cortaron a una toma aérea. Reconocí mi milpa, el tejado de la casa, la ceiba, los hombres alineados junto al borde de la excavación. No quiero recordar lo que siguió. Vi plástico negro levantado, cintas plateadas, una silueta rígida. El presentador dijo un nombre, un comandante municipal desaparecido a principios de ese año, último rastro por acá, investigación abierta, una llamada anónima que dio un punto exacto. Me ardieron los ojos. Le volví a llamar a Lauro. Quédate adentro, dijo. No hables con nadie. Mañana voy. La señal se cortó. El resto del día pasó como un sueño malo. Periodistas en la entrada, cámara al hombro. Drones. Un dron cayó cerca de la zanja, como si algo lo hubiera empujado. Nadie me interrogó. Nadie me explicó nada.
Al atardecer se fueron. Cerré con llave. Aseguré el alambre de nuevo. Intenté dormir en una hamaca colgada en la sala. No pude. A medianoche, la llave del drenaje giró sola. No me preguntes cómo lo sé. Lo escuché. El silbido del agua, el chasquido del metal que cede. Me levanté. Fui hasta el corral con la lámpara. El chorro iba al revés. El agua subía como si el subsuelo devolviera lo que no quería tragar. En el remolino, un pedazo de cinta plateada. Lo jalé con un palo. Se quedó pegado a la madera empapada. El caballo golpeó el piso del pesebre como si viera a alguien. Apagué la lámpara un segundo. No sé por qué lo hice. La noche no era completa. Había una claridad sin luna que dejaba ver las líneas de la milpa, perfectas, inmóviles. Entre las hileras, un hombre parado, de espaldas, la ropa pegada al cuerpo, la cabeza ladeada como quien intenta escuchar. Me miraba sin voltear. Lo supe. No caminó. No respiró fuerte. Solo estaba. Encendí la lámpara. No había nadie. Volví a la casa a tropezones. Antes del amanecer, un olor dulzón se metió por todo. Abrí ventanas. Me puse las botas. Decidí renunciar en cuanto amaneciera. Empaqué lo poco que tenía, 2 mudas, un cuaderno, un radio viejo. De pronto, la televisión se prendió sola y salió el noticiero nocturno en repetición. Ahora decían que la línea de investigación apuntaba a una disputa por una carretera que pasaría cerca, que el comandante se opuso a ciertas obras y dejó de verse. Daban detalles de llamadas, nombres entrecortados. La toma desde el aire mostró de nuevo la ceiba. Allí, justo donde habían trabajado, la tierra parecía respirar. Cambiaron de encuadre y me vi a mí mismo en el porche, como una sombra inclinada junto a la puerta. Apagué la televisión. La pantalla siguió con un brillo tenue, como si no quisiera apagarse del todo. Salí a esperar la luz. La milpa se movía apenas con el viento. A lo lejos ladró un perro. Se escuchó una camioneta. Era Lauro, solo. Se bajó sin decir mucho. Tenía los ojos rojos de desvelo. Me alargó un sobre con la paga. Vete, dijo. Nosotros nos quedamos. Le dije que el drenaje hacía cosas raras. Me miró como si me viera por fin. No lo abras hoy. Le entregué la llave. Me dio la espalda y caminó hacia la ceiba con una pala al hombro. Me fui en el caballo, con la mochila colgada. Crucé el portón. No volví la cabeza hasta el crucero. Desde ahí, la ceiba se veía como un punto oscuro en medio de lo verde. Algo brilló en el lodo del corral, un destello breve. No supe si era un vidrio o un ojo. Seguí. En San Andrés tomé un camión a la terminal y luego otro a la ciudad. Dormí en casa de un primo. No conté nada. A los días, un rumor, que habían encontrado más cosas en predios de la zona, que el dueño del rancho se fue a vivir con una hermana a Puebla, que la milpa se quemó sola una madrugada sin rayo ni fogata. A veces me despierto con el olor de aquella noche metido en la garganta. Me quedo quieto, sin aire, recordando la llave que gira sin que nadie la toque, el agua que sube, el plástico pegado a la madera, las huellas descalzas en el porche. Luego amanece y el mundo vuelve a su lugar. Ese es el problema. Vuelve. Y yo sigo escuchando la llave, en silencio, todos los días. Afuera, crece la luz como si nada. Adentro, la ceiba no me suelta. Y bajo la milpa, algo espera. Las luces en el campo. Era el año 1985 cuando todo cambió para mí.
Tenía 16 años, y ese verano, como todos los años, mis primos y yo habíamos sido enviados al rancho de mis abuelos en Zacatecas para ayudar con las tareas del campo. En ese entonces, la vida rural nos parecía monótona, pero siempre había algo emocionante en pasar las vacaciones rodeados de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. Durante el día, cuidábamos las vacas, reparábamos cercas y a veces ayudábamos en la cosecha. Pero fue una noche, una en particular, la que marcó el resto de nuestras vidas. Mi abuelo había sido claro desde el principio, nunca nos alejáramos demasiado del rancho después de que el sol se pusiera. Zacatecas tiene una vastedad de terreno donde la oscuridad puede volverse absoluta y uno podía perderse con facilidad. Sin embargo, esa tarde, mis primos, Pedro y Luis, y yo decidimos llevar a las vacas más allá del arroyo que dividía el rancho de un bosque espeso y silencioso. Era un lugar que evitábamos, más por costumbre que por miedo, pero esa tarde, una extraña sensación nos impulsó a cruzarlo. El calor del día comenzaba a disiparse y las sombras del atardecer se extendían entre los árboles. Los sonidos del campo, tan familiares para nosotros, parecían amortiguarse a medida que nos adentrábamos en esa parte del terreno. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, noté algo extraño en el aire. Había un zumbido lejano, apenas perceptible, pero constante. Intenté ignorarlo, pensando que sería alguna maquinaria en la distancia, aunque en esa zona no había fábricas ni nada parecido. «Ya vámonos, antes de que nos regañen por llegar tarde», dijo Pedro, siempre el más sensato de nosotros. Pero justo en ese momento, algo llamó nuestra atención. Encima de los árboles, en el borde del bosque, aparecieron unas luces. Al principio, eran apenas un destello, pero luego se intensificaron, flotando a unos metros del suelo. Las luces se movían de manera errática, a veces rápidas, otras veces lentas, como si tuvieran vida propia. Nos quedamos paralizados, observando, intentando racionalizar lo que veíamos. «Seguro es un avión o algo así», murmuró Luis, pero yo sabía que no era cierto. Las luces no se comportaban como cualquier cosa que hubiéramos visto antes. No había sonido alguno, excepto ese zumbido que, ahora, era mucho más fuerte, como si proviniera del mismo aire. Quisimos movernos, pero nuestros pies parecían clavados al suelo. El campo, que minutos antes estaba lleno de vida, con grillos cantando y el viento acariciando las hojas, ahora estaba inmerso en un silencio que me heló la sangre. Era un silencio antinatural, denso, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. De repente, las luces descendieron rápidamente hasta casi tocar las copas de los árboles. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Sentí como el pánico comenzaba a instalarse en mí, pero por alguna razón no podía apartar la vista de aquellas luces. Eran brillantes, pero no cegadoras, con un brillo frío, casi metálico. Algo en mi interior me decía que debíamos correr, pero simplemente no podíamos movernos. En cuestión de segundos, las luces se apagaron, dejando todo en completa oscuridad. El zumbido cesó abruptamente, y por un momento parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero entonces, algo cambió en el ambiente. Era como si el aire hubiera adquirido un peso extraño, como si una presencia invisible nos rodeara. Luis fue el primero en hablar. «¿Qué demonios fue eso?», susurró, pero su voz parecía perdida en la inmensidad del silencio. Fue entonces cuando lo escuchamos. Desde el bosque se oyeron pasos. No eran los pasos habituales de un animal, estos eran pesados, pausados, y se acercaban. Miré a mis primos y vi el mismo terror reflejado en sus ojos. No éramos unos niños fácilmente impresionables, pero lo que sentíamos en ese momento no tenía explicación. Los pasos se detuvieron justo en el límite del bosque. Podíamos sentir una presencia, algo que nos observaba desde la oscuridad. Luego, en un movimiento tan rápido que apenas lo percibimos, una figura se deslizó fuera de los árboles. No era completamente visible, como si estuviera envuelta en una sombra densa, pero podíamos distinguir su contorno. Era alto, inhumanamente alto, y se movía de una manera que no parecía natural.
Fue entonces cuando Pedro gritó y eso rompió el hechizo. Sin pensarlo, todos comenzamos a correr. El campo, que había sido tan familiar, ahora se sentía infinito. Corríamos lo más rápido que podíamos, pero el zumbido había regresado, esta vez tan fuerte que parecía vibrar dentro de nuestras cabezas. Sentía que mis piernas no respondían, que algo nos perseguía, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, justo detrás de nosotros. Cuando finalmente alcanzamos el rancho, nos detuvimos, jadeando, y miramos hacia atrás. El campo estaba vacío. No había luces, no había sonidos, nada. Solo la oscuridad profunda de la noche. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Le contamos a mi abuelo lo que habíamos visto, pero él solo nos miró con una expresión que no olvidaré jamás. No nos reprendió por haber cruzado el arroyo, ni se mostró incrédulo. Simplemente se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y murmuró: no debieron haber ido allí. Al día siguiente, notamos algo extraño. Una de las vacas había desaparecido. Mis primos y yo pensamos que quizás se había escapado durante la noche, pero mi abuelo negó con la cabeza. No se escapó. Se la llevaron, dijo con una gravedad que me hizo temblar. Pasaron los días, y aunque intentamos seguir con nuestras tareas, ninguno de nosotros volvió a acercarse al arroyo. Las noches se volvieron insoportables, siempre con ese zumbido en el aire, aunque nadie más en el rancho parecía escucharlo. Empezamos a ver sombras moviéndose en los campos, justo en el límite del bosque, pero cuando intentábamos acercarnos, todo desaparecía. Una noche, unos días después del incidente, decidí salir solo. No podía soportar más la incertidumbre, la sensación de que algo nos acechaba. Llevé conmigo una linterna y caminé hasta el arroyo. El zumbido estaba allí, más fuerte que nunca, pero seguía adelante. Cuando llegué al borde del bosque, lo vi de nuevo, la figura alta, oscura, observándome desde las sombras. Sentí el frío recorrer mi columna, pero esta vez, no corrí. Algo en mi interior me dijo que no debía mostrar miedo. La figura se quedó quieta por un momento, y luego, en un parpadeo, desapareció. El zumbido cesó, y el silencio absoluto se instaló nuevamente. Regresé al rancho sin decir una palabra. Sabía que, fuera lo que fuera, no estaba dispuesto a dejarnos en paz. Mis primos también lo sentían, aunque nunca volvimos a hablar de lo sucedido. Con los años, intenté olvidar aquella experiencia, pensando que tal vez habíamos imaginado todo. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. A veces, cuando visito el rancho, escucho ese zumbido en el aire, débil pero presente, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no comprendemos. Cosas que nos observan desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Mi abuelo murió unos años después, llevándose consigo muchos de los secretos del campo. Nunca volví a preguntar sobre lo que pasó aquella noche, pero a veces, cuando estoy solo y escucho el viento moverse entre los árboles, no puedo evitar sentir que algo, o alguien, sigue allí, observándonos desde la oscuridad. No sé qué era, ni por qué apareció ante nosotros, pero lo que sí sé es que no éramos los primeros en verlo. Y quizás, tampoco seremos los últimos. Esta experiencia me persigue hasta el día de hoy. Han pasado décadas, pero cada vez que regreso al campo, siento una tensión en el aire, como si aquella presencia aún rondara por esos terrenos. Nunca supe qué eran esas luces, ni qué quería esa figura. Pero sé que aquello que vimos esa noche era real, más real de lo que me gustaría admitir. Cada vez que el silencio del campo se vuelve demasiado denso, demasiado opresivo, recuerdo el zumbido y las luces, y me pregunto si, algún día, volverán. El hombre que no envejece. Mi nombre es Ricardo, soy de Durango, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, donde el aire parece pesar un poco más cada año y las historias susurradas en las esquinas crecen más oscuras con el tiempo. Aquí, en este lugar olvidado por muchos, se esconden secretos que pocos se atreven a contar.
Mi abuela siempre me decía que hay cosas que es mejor no ver ni entender, pero yo, como muchos jóvenes, no le prestaba atención. Siempre creí que esas historias de fantasmas y seres oscuros eran solo parte del folclore local, algo para asustar a los niños o para llenar las noches largas cuando no hay más que hacer que esperar que la oscuridad pase. Sin embargo, había una historia que siempre me dejaba intranquilo, una que se repetía de boca en boca pero que nadie parecía querer profundizar. Era sobre un hombre que, según mi abuela, había estado en el pueblo desde que ella era niña. Lo más extraño de todo era que no envejecía. Siempre tenía la misma apariencia, un hombre de mediana edad, con la piel pálida, el cabello negro y los ojos oscuros, como pozos sin fondo. Yo lo había visto, por supuesto. Todos lo habíamos visto. Era imposible no notarlo en un lugar tan pequeño. Él no hablaba con nadie, no se mezclaba con los vecinos, y aunque su presencia era constante, siempre se mantenía a una distancia prudente, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, en otra parte. A veces lo veía sentado en la plaza, bajo la sombra de los árboles, observando, pero nunca haciéndolo de manera directa. Sus ojos, siempre fijos en algo que no alcanzaba a comprender, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía. Lo más inquietante era su presencia en los funerales. Cada vez que alguien moría, él aparecía. Nadie sabía cómo se enteraba de las muertes. Podía ser un accidente en los campos, una enfermedad repentina o incluso una muerte esperada por la vejez. No importaba. Él siempre estaba ahí, de pie, a la distancia, observando el entierro sin decir una palabra. Nadie se atrevía a acercarse o a preguntarle por qué lo hacía. Parecía que todos habíamos aceptado que era parte del pueblo, como los fantasmas o las viejas leyendas. Pero su presencia no traía consuelo, sino una sensación de vacío, como si su sola existencia absorbiera la poca calidez que quedaba en esos momentos de dolor. Hace un año, la muerte llegó a mi familia. Mi padre, un hombre fuerte y trabajador, cayó enfermo de manera repentina. Los doctores no supieron decir qué tenía, simplemente comenzó a debilitarse hasta que un día ya no pudo levantarse de la cama. Mi madre, mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarlo, pero con cada día que pasaba, parecía que se nos escapaba un poco más. Fue durante esos días de vigilia que empecé a notar algo extraño. El hombre del que hablaba mi abuela, ese que no envejecía, comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, lo veía desde la ventana de nuestra casa, caminando lentamente por la calle, siempre mirando hacia nuestra dirección, aunque nunca directamente. Luego lo vi en el mercado, y más tarde, sentado frente a la iglesia, como si estuviera esperando algo. Mi abuela me había advertido sobre él, me había dicho que no debía mirarlo directamente a los ojos y, sobre todo, que no debía intentar hablarle. Pero algo en mí, una curiosidad malsana, me impulsaba a observarlo cada vez más, a intentar entender qué era lo que lo mantenía aquí, en este pueblo olvidado, mientras todo a su alrededor cambiaba y envejecía. Cuando mi padre finalmente falleció, el hombre estaba ahí. Lo vi a lo lejos, bajo un árbol, observando cómo llevábamos el ataúd al cementerio. No dijo nada, no se acercó, solo estuvo presente, como siempre. Pero esta vez, cuando levanté la vista hacia él, sentí que me estaba mirando. Fue un momento breve, pero intenso. Sus ojos, oscuros y profundos, me penetraron de una manera que me dejó helado. No era una mirada de consuelo, ni de tristeza, era algo más, algo que no pude entender en ese momento. Los meses pasaron, y aunque el dolor de la muerte de mi padre seguía presente, la vida en el pueblo continuaba. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, su mirada fija y la sensación de que había algo profundamente mal en todo esto. Decidí investigar. Comencé a preguntar, de manera discreta, a algunos de los ancianos del pueblo. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o diciéndome que no debía preocuparme por esas cosas. Pero un día, mientras ayudaba a mi abuela en su jardín, ella me habló sin que yo se lo pidiera. Ese hombre, dijo mientras arrancaba las malas hierbas, no es como nosotros. Nunca lo ha sido. Le pedí que me explicara,
que me contara lo que sabía. Al principio se mostró reacia, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Pero finalmente, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Me contó que ese hombre había estado en el pueblo desde antes de que ella naciera. Su madre le había hablado de él y su abuela antes de ella. Siempre el mismo rostro, la misma presencia silenciosa. Según las historias, había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le había concedido la inmortalidad a cambio de algo que nadie se atrevía a nombrar. Algunos decían que era un demonio, otros que había vendido su alma para evitar la muerte. Pero lo más perturbador era que, según mi abuela, él no solo presenciaba las muertes, él las provocaba. Siempre está cerca cuando alguien muere, dijo con la voz apenas un susurro. No sé cómo lo hace, pero es como si las almas le pertenecieran. Como si supiera cuándo es el momento de llevárselas. Me quedé helado al escuchar sus palabras. Todo encajaba, su presencia en los funerales, la manera en que aparecía justo antes de que alguien falleciera. Pero lo que más me inquietaba era la posibilidad de que hubiera tenido algo que ver con la muerte de mi padre. ¿Había sido una coincidencia? ¿O él había estado involucrado de alguna manera? Decidí que tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa duda, con esa sombra sobre mí. Una tarde, lo vi en la plaza, sentado como siempre, mirando hacia la iglesia. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba respuestas. Cuando estuve a unos metros de él, se giró y me miró. No dijo nada, solo me observó con esos ojos vacíos, carentes de cualquier emoción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. ¿Qué eres?, le pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué tienes que ver con las muertes en este pueblo? El hombre siguió mirándome por un largo momento. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. Su voz era suave, pero cada palabra parecía pesar una tonelada. Yo no provoco la muerte, dijo. Solo la acompaño. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Qué significaba eso? ¿Era alguna especie de ángel de la muerte? ¿O algo peor? Todos en este pueblo mueren cuando es su momento, continuó. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que todo siga su curso. Su respuesta no me dio ningún consuelo. Al contrario, me llenó de una sensación de impotencia. No era un hombre, no era un ser humano como nosotros. Era algo más, algo que no podía comprender del todo. Y lo peor de todo es que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Días después de esa confrontación, una mujer anciana del pueblo, de nombre Doña Elena, se acercó a mí. Me dijo que había escuchado lo que yo andaba preguntando y que tenía algo que contarme. Nos sentamos en su casa, un lugar oscuro y lleno de imágenes religiosas, como si intentara protegerse de algo que siempre estaba cerca. Ese hombre, comenzó, no es un demonio ni un ángel. Hace mucho tiempo, cuando este pueblo era apenas un caserío, él llegó buscando refugio. Dicen que venía huyendo de algo, pero nadie sabe qué. Aquí encontró lo que buscaba, pero no era paz. Encontró algo oscuro, algo que le prometió poder, inmortalidad, a cambio de algo muy valioso. Me miró fijamente antes de continuar. No entregó su alma, como muchos creen. Entregó su muerte. No entendí al principio, pero luego sus palabras cobraron sentido. Al entregar su muerte, se había condenado a sí mismo a vagar eternamente, sin la posibilidad de morir, pero tampoco de vivir plenamente. No podía interferir en el curso natural de la vida, pero siempre estaría ahí, observando, esperando, siendo testigo de algo que nunca podría experimentar por sí mismo. Desde entonces, lo veo de otra manera. Ya no es un hombre para mí, sino una sombra, una presencia que no pertenece a este mundo ni al otro. Y aunque sé que no puedo hacer nada para cambiar lo que es, sigo sintiendo esa inquietud cada vez que lo veo, esa sensación de que, de alguna manera, él está conectado con todo lo que sucede aquí. Y entonces, inevitablemente, me pregunto, ¿cuándo será mi turno de ser observado por esos ojos vacíos?
¿Cuándo será el momento en que Él esté ahí, presente en mi funeral, asegurándose de que mi muerte siga su curso natural? Porque de algo estoy seguro, Él siempre estará aquí, en este pueblo, hasta que todos hayamos pasado a la tierra. Y quizás, incluso después de eso. El camino del olvido. Soy originario de un pequeño pueblo en el norte de México, un lugar rodeado de montañas, áridos campos y largas carreteras polvorientas que parecen no llevar a ninguna parte. Pese a su modestia, siempre he considerado mi hogar como un refugio seguro, un sitio donde el tiempo parece moverse más despacio, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Aquí, los rumores y leyendas son cosa de todos los días, y aunque crecí escuchando historias de aparecidos, brujas y fantasmas, jamás les presté demasiada atención. No hasta que una de esas historias me atrapó a mí. Era el año 1994. Tenía 24 años en ese entonces y todo parecía sencillo en la vida. Solía trabajar en el campo con mi padre, pero esa tarde, después de una larga jornada, me pidió que fuera a un pueblo vecino, a unas 2 horas de distancia, para recoger un equipo agrícola que necesitábamos con urgencia. El día había sido largo y el calor insoportable, pero no me importaba manejar de noche. El trayecto lo conocía bien, la vieja carretera que cruzaba entre los cerros era solitaria, pero no peligrosa. Recuerdo que el cielo estaba despejado cuando salí del pueblo, con una luna llena que iluminaba el paisaje desértico. Sin embargo, conforme me adentraba en la carretera, una densa niebla comenzó a cubrir todo a mi alrededor. Al principio pensé que era solo un banco de neblina pasajero, algo inusual en esta región, pero no imposible. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa, tanto que apenas podía ver más allá de unos metros frente a mí. El mundo se convirtió en una masa gris y opaca, con las luces del coche luchando por penetrar la oscuridad. Estaba solo en medio de la nada, la única compañía el rugido del motor y el susurro del viento que se colaba entre los cerros. El aire se sentía extraño, pesado. No había más vehículos en la carretera, lo cual era común en esa época del año, pero esa noche el silencio se tornaba asfixiante. La atmósfera parecía opresiva, y aunque intentaba concentrarme en la carretera, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Y fue entonces cuando la vi. Apenas pude distinguir su figura a través de la niebla, una silueta delgada y frágil, caminando sola en medio de la carretera. Me pareció extraño que alguien estuviera por ahí, tan lejos de cualquier casa o rancho, y menos aún en una noche como esa. La figura se volvía más clara a medida que me acercaba, y finalmente logré distinguirla. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con una larga cabellera que le caía sobre los hombros. Caminaba lentamente, casi como si flotara, y aunque no me miraba directamente, sentí que sabía que yo estaba ahí. Sin pensarlo demasiado, reduje la velocidad y detuve el coche a unos metros de ella. Mi corazón latía con fuerza, no tanto por miedo, sino por la inquietud de su presencia en un lugar tan solitario. Toqué el claxon suavemente, intentando no asustarla, pero no reaccionó. Parecía completamente ajena a mi presencia. Fue entonces cuando bajé la ventanilla y grité: «Señorita, ¿necesita ayuda?». El viento apenas arrastraba mis palabras. La mujer se detuvo por un momento, pero no se giró. Algo en su postura me hizo estremecer. Había algo profundamente inquietante en la forma en que se mantenía erguida, inmóvil, en medio de esa carretera vacía. Sentí que debía hacer algo, quizá acercarme, pero en cuanto consideré esa opción, ella desapareció. No fue gradual ni natural. Simplemente se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé varias veces, incrédulo, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada. La carretera estaba vacía, la niebla aún densa, y el aire más frío de lo que recordaba. Fue entonces cuando mi coche, sin previo aviso, se apagó por completo. El motor se detuvo, y con él, todas las luces del tablero. Intenté girar la llave, pero el auto no respondía.
Maldije por lo bajo y volví a intentarlo varias veces, sin éxito. Todo estaba en silencio, salvo por mi propia respiración y el latido de mi corazón que resonaba en mis oídos. De repente, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, una sensación que me hizo erguir la cabeza y mirar al retrovisor. Fue entonces cuando lo escuché. Susurros. Venían desde la parte trasera del coche, como si alguien estuviera ahí, apenas murmurando palabras que no podía entender. Mi piel se erizó y de forma instintiva giré la cabeza hacia el asiento trasero. No había nada, solo el vacío de la oscuridad. Pero los susurros continuaban, suaves, insistentes, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, justo detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. Sabía que no estaba solo. Lo que sea que había visto, o lo que fuera que había desaparecido, no se había ido del todo. Sentía su presencia en el aire, rodeándome, observándome. Los susurros se volvieron más claros, casi como un cántico. Un sonido repetitivo, hipnótico, que me hacía querer cerrar los ojos y rendirme a la desesperación. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decir: cuando te enfrentes a lo desconocido, nunca le des la espalda. Con un esfuerzo titánico, luché contra el miedo que paralizaba mi cuerpo y me obligué a salir del coche. Necesitaba alejarme de ese lugar. No sabía cómo, ni a dónde, pero lo único que importaba era alejarme de ahí. El aire afuera era aún más gélido, como si hubiera entrado en otro mundo. La niebla, lejos de disiparse, parecía envolverse más cerca de mí, como si intentara absorberme. Sentí que cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si algo invisible estuviera tratando de retenerme. Los susurros no desaparecían, seguían allí, rodeándome, pero ahora también sentía otra cosa, la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Apenas había avanzado unos metros cuando lo vi de nuevo. La figura de la mujer, al borde de la carretera, inmóvil, mirándome. Su rostro seguía siendo indistinguible, cubierto en parte por su cabello. Esta vez, no caminaba. Solo estaba ahí, observándome desde la distancia, como si esperara algo de mí. No podía moverme. No podía hablar. Mi cuerpo se sentía como plomo, incapaz de obedecer mis deseos de huir. Los susurros se volvieron más agudos, y una sensación de profunda tristeza me invadió. Mi mente corría en mil direcciones. ¿Era un espíritu? ¿Una ilusión? ¿Qué quería de mí? El miedo que sentía era abrumador, pero había algo más profundo en la forma en que esa figura se mantenía ahí, inmóvil. Era como si estuviera atrapada, igual que yo, en ese limbo extraño entre la realidad y lo que sea que fuera ese lugar. Finalmente, con el corazón a punto de estallar en mi pecho, logré moverme. Di un paso atrás, y luego otro. Poco a poco, sin darle la espalda, me alejé de esa visión espectral. Fue entonces cuando escuché una voz, no un susurro, sino clara y resonante. No provenía de la mujer, sino de dentro de mi propia cabeza, y decía solo una palabra: corre. No lo pensé dos veces. Giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas hacia la nada. El suelo bajo mis pies parecía desvanecerse, como si estuviera corriendo en el aire, y los susurros detrás de mí se transformaron en gritos. Sentía que algo me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente la niebla comenzó a disiparse. Mis pulmones ardían y mi cuerpo temblaba. Finalmente, vi las luces de una casa a lo lejos, y con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí hacia allí. Tocando la puerta desesperadamente, un hombre mayor me abrió. Entre jadeos y temblores, le expliqué lo que había sucedido. Esa noche, me quedé en su casa. Al día siguiente, cuando regresé al coche con un mecánico del pueblo, lo encontramos en perfecto estado. El motor arrancó sin problemas, como si nunca hubiera fallado. Regresé a mi pueblo con la sensación de que había sobrevivido a algo mucho más grande de lo que podía entender. Nadie me creyó, por supuesto. Mi familia se burló de mí, y los pocos amigos a quienes les conté la historia lo tomaron como una broma o un mal sueño.
pero yo sé lo que vi. Y sé que, en algún lugar de esa carretera, sigue esperando. A veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches más oscuras, aún puedo escuchar esos susurros. Y sé que, algún día, volverá por mí. La deuda del cerro. Nací y crecí en un ejido perdido entre Janos y Puerto Palomas, Chihuahua. Éramos pocos, la tierra era dura y el viento traía polvo y canciones viejas de las maquilas del otro lado. Hace casi 30 años, en octubre de 1997, todavía nos alumbrábamos con lámparas de petróleo cuando tronaba el transformador y la noche nos caía encima como una manta húmeda. Ahí aprendí que hay silencios que pesan y que algunos pueblos se mueren de cosas que no salen en los periódicos. Mi prima Lourdes estaba a días de parir. Su esposo andaba en la pizca y dormía en los cuartos de la huerta, y la partera del ejido se había ido a atender una urgencia al rancho vecino. Decían que ese año venía cargado, muchas cosechas tardías, muchas velas en los altares. El 31 nos preparábamos para el camino de regreso de los difuntos y todos pusimos flores mustias en latas de chiles, pan que se endurecía rápido y café recalentado. Esa noche el transformador volvió a tronar. Yo estaba desgranando maíz con mi madre cuando oímos, muy lejos, el crujido de lámina en lámina, como botas arrastrándose por los techos. No era la primera vez que se escuchaba, pero nadie quería salir. En la oscuridad, cualquier paso suena a amenaza. Luego, desde la casa de Lourdes, llegó un quejido de nena recién nacida, entrecortado, como si alguien estuviera moviendo una cinta y las voces se regresaran de golpe a mitad de palabra. Se me apretó el estómago. Mi madre me dijo que corriera a ver. El portón estaba entreabierto. Empujé. Dentro olía a ruda y a sangre reseca. En la cama, Lourdes temblaba con una cobija pegada al pecho. Tenía la mirada perdida, los labios secos. Me pidió aire con la mano, sin palabras, como si hablar pudiera quebrarla. Me acerqué con cuidado y vi las manchas oscuras en el tejido, como si algo se hubiera pegado y arrancado a la vez. No había rastro de la bebé. Quise cargarla para llevarla a nuestra casa, pero se aferró a la cobija como si todavía abrigara a alguien. Le dije en voz baja que nos fuéramos, que allá mi madre sabía qué hacer. Ella asintió apenas. Salimos. Qué largo se hizo el camino en medio de esas calles que de día eran puro polvo y de noche parecían brechas hacia ninguna parte. El aire venía frío desde el cerro, con un olor a madera húmeda que yo solo sentía cuando algo malo rondaba. En el camino, de reojo, juraría que vi una figura de rebozo cenizo parada junto a un mezquite, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como escuchando. Parpadeé y ya no estaba. La noticia corrió más rápido que el viento. Hubo rezos, rondines, velas en puertas, sal en los umbrales. Los hombres amarraron listones en los rifles y las mujeres guardaron tijeras y agujas bajo las almohadas. Dijeron que era la hilandera, una vieja que no pisaba el suelo y venía del cañón cuando el transformador se moría. En otros años, contaban, se llevaba la leche, el sueño, la voz. Ahora, al parecer, se llevaba algo más. Los días siguientes fueron una telaraña de miedo. Yo salía con mis ovejas a los linderos para que no comieran los cactos del vecino, pero no me alejaba mucho. Me repetía que lo de la hilandera eran cuentos para atajar la culpa de los hombres que no estaban, pero cuando el viento se metía en las jarillas, sonaba igual que una cinta viejita rebobinándose y algo se me rompía adentro. En la tercera noche sin luz, a Reina, una muchacha del ejido, con un bebé reciente, le temblaban tanto las manos que derramaba el agua bendita. Le dibujó un círculo de sal al niño alrededor de la cuna y se sentó a rezar con los dientes apretados. Yo la vi por la ventana, de regreso con el rebaño.
Quise tocar la puerta y ofrecer quedarme en la banquita, pero me ganó la vergüenza. Di 2 pasos y se me fue el mundo. No recuerdo qué pasó después. A mí me faltan horas enteras. Ellos me completaron la historia como si fuera una camisa que otro cosió sobre mi cuerpo. Dicen que me vieron cruzar la calle con la mirada perdida, que Reina abrió sin miedo porque me conocía desde chico, que yo pedí agua con la voz de cualquiera, que me quedé con el niño en brazos en lo que caliento la leche. Eso dijo ella después, y que cuando volteó, ya no estaba ni yo ni el recién nacido. Dicen que corrí rumbo al cañón, sin tropezar, más rápido que los perros. Dicen que, al pie de los mezquites grandes, me estaba esperando la del rebozo, ladeada igual que aquella noche, que extendía al niño y que ella lo recibió como quien recoge una prenda encargada. Dicen que luego me eché al monte y desaparecí. Los buscaron. Hicieron una fila de hombres con lámparas, cruzaron el cauce seco, colgaron retazos de tela en los ramales para no perderse. No volvieron. Al amanecer, hallaron en la entrada del cañón un manojo de listones enredados en espinas y un par de lámparas con la mecha humedecida. Nada más. Me desperté 2 días después en un cuartito del dispensario. Tenía la boca amarga, la lengua con un sabor a metal. El cura, mi madre y 2 señores que casi no conocía me miraban como si hubieran desenrollado algo imposible. Me contaron lo anterior con frases cortas, sin darle oportunidad a mi cabeza de inventar defensas. Yo solo veía una escena suelta, un rebozo moviéndose como a contraluz y un brazo delgado que no era humano, aunque no sé por qué lo sé. Me amarraron las manos, no por maldad, sino porque decían que yo mismo me las mordía. Después vino la patrulla estatal, luego el traslado a un centro de menores en la ciudad. Me leyeron cargos que yo escuché como si estuviera debajo del agua. No hubo pruebas, pero sí historias suficientes para llenar una bodega. Fui el nombre que le pusieron a la rabia. Cumplí años allá adentro, aprendí a arreglar cerraduras y a distinguir el sonido particular de unos pasos que se arrastran sin tocar el piso. En el ejido siguió cayendo gente. A una señora se le apagaron las brasas en la madrugada y amaneció con la mecedora moviéndose sola. A un peón lo encontraron en la acequia con la mirada fija hacia el cañón. Las pocas familias que quedaban empacaron lo que pudieron y se fueron a las colonias de la frontera. Mis padres duraron más que nadie, hasta que mi madre enfermó. Sin agua y sin trabajo, mi padre cerró la casa con candado y se fue a vivir con un primo a Nuevo Casas Grandes. El ejido quedó en manos del viento, que sabe guardar secretos. Salí a los 18. Tenía otra voz y otra espalda. Fui a trabajar donde hubiera sombra y jornal. No regresé. Uno cree que es dueño de sus pasos, pero hay caminos que se quedan abiertos como una herida vieja y tarde o temprano sangran de nuevo. El año pasado, por trabajo, me tocó cruzar mercancía en una ruta que pasa a un costado del viejo ejido. No queda casi nada, un par de bardas con cal descarapelada, una noria tapada con tablas, el poste del transformador inclinado como si hubiera querido irse también. La aduana improvisada está a unos kilómetros, ese tramo se llama ahora corredor logístico. Me hicieron esperar. Me bajé de la troca y caminé hasta donde antes estaba la casa de Lourdes. El piso de tierra estaba liso y, en medio, asomaba un brote flaco de gobernadora. Me quedé parado un buen rato. Cerré los ojos. No esperaba nada, pero el aire cambió, igual que entonces, con ese olor a madera húmeda que solo conozco y que me muerde desde adentro. Y entonces la escuché, no una voz, sino ese arrastre extraño, como si alguien revirtiera palabras grabadas hace mucho. No tengo otra manera de decirlo. Abrí los ojos y la vi de reojo, a la orilla del cerro, ladeada, esperando. No caminaba, simplemente estaba, como un mal acuerdo que nadie firma y todos cumplen.
Pensé en Lourdes, en Reina, en los hombres de las lámparas que jamás volvieron, en mi padre cargando una caja de cartón con todo lo que le quedaba, en las velas que se consumieron sin que nadie las soplara. No grité. Ya no me seo. Me metí la mano a la bolsa y sentí algo que no sabía que traía conmigo, un retacito de cobija de bebé, de esas con patitos bordados, dura por los años. No recuerdo cuándo lo guardé. Quizás siempre estuvo ahí. No supe si dejarlo en el suelo o llevármelo de vuelta. Lo apreté hasta que me dolieron los dedos y me subí a la troca. El guardia hizo señas para avanzar. No miré por el espejo. Algunos lugares se quedan con lo que les das y siguen cobrándote intereses. Ese cerro y yo firmamos algo sin palabras una noche de octubre del 1997. Desde entonces, cada vez que el transformador truena en cualquier parte donde esté, yo sé que el pueblo que ya no existe me llama por mi nombre. Y sé que, a la distancia justa para que no pueda tocarla, una vieja ladea la cabeza y cuenta con sus dedos lo que falta para que la deuda se pague completa. Yo manejo. Y el viento, que no olvida, me alcanza siempre. Los que regresan del monte. Me llamo Aurelio Martínez, tengo 57 años y toda mi vida la he pasado en el mismo ejido, entre la sierra y el río, levantándome antes de que aclare para ver el riego del maíz, revisar el ganado y componer cercos. No me considero un hombre miedoso porque he visto de todo, desde tormentas que se llevan el techo de la casa hasta hombres tirados en las brechas con un tiro mal puesto. Uno se acostumbra a la idea de que la muerte llega cuando le toca y sigue trabajando, pero lo que empecé a vivir hace unos meses me partió en dos la vida porque desde entonces duermo ligero, con la escopeta recargada junto a la cama, la lámpara prendida y el oído atento a cada paso que se oye en el patio. Todo comenzó a mediados de junio, lo recuerdo bien porque ya se había venido la primera lluvia fuerte y la tierra estaba blanda. Ese día me quedé hasta tarde acomodando unas líneas de riego en la parcela de atrás, la que queda más pegada al monte. Cuando terminé ya la luz se estaba yendo detrás del cerro y solo quedaba ese resplandor pálido que no es día ni noche. Me senté en una piedra frente a la casa para dejar que se me enfriara el cuerpo. Tizoc, mi perro, se echó a mi lado como siempre. El aire olía a tierra mojada y a leña. Todo parecía normal hasta que de pronto sentí esa incomodidad rara que te recorre la espalda como si alguien estuviera parado justo detrás de ti mirando fijamente sin decir nada. Pensé que era cansancio, pero el cuerpo reconoce cuando lo están viendo. Levanté la cabeza y miré hacia la orilla del corral, entre los nopales y los mezquites. Ahí vi una figura parada donde no debería haber nadie, alta, demasiado delgada, inmóvil. Al principio pensé que sería algún vecino atravesando el terreno o un muchacho de los que suben a cortar leña. Quise gritar un saludo pero la voz se me atoró. Tizoc no ladró, solo empezó a temblar y a gemir bajo, pegado a mi pierna como si quisiera meterse debajo de mí. Agarré la lámpara de mano, el machete y empecé a avanzar despacio. Cada paso que daba sentía que los pies me pesaban el doble, y sin embargo seguí, porque uno aquí aprende a no mostrar miedo. Cuando llegué al lugar donde había visto la figura ya no había nadie, solo los magueyes brillando mojados y el sonido del agua cayendo de las hojas. Alumbré alrededor buscando cualquier rastro de huellas, ramas quebradas, algo. Pero la tierra estaba revuelta por las pisadas del ganado y no vi nada que me dijera que ahí había estado una persona. Regresé a la casa diciéndome que tal vez la vista me jugó una mala pasada. Esa noche dormí mal. Me despertaba a cada rato con la sensación de que alguien estaba parado afuera, pegado a la ventana. Sin embargo, cuando me asomaba solo veía el patio oscuro y a lo lejos la línea negra de los árboles. Los días siguientes traté de no pensar en eso. El trabajo no deja, pero poco a poco empecé a notar cosas que no encajaban. Primero fue una cerca que apareció desamarrada, como si alguien hubiera quitado el alambre con cuidado, sin romperlo. Luego vi que alrededor del pozo se marcaban pisadas de pies descalzos que daban vueltas y vueltas, como si una persona se hubiera pasado allí horas caminando. Lo más raro era que esas pisadas venían desde el monte y se quedaban en el patio, nunca se dirigían
a la brecha ni al camino del pueblo. Era como si llegaran y se detuvieran frente a mi casa nomás para estar ahí. Fui al pueblo a comprar sal, clavos y medicina para el ganado y en la tienda de don Melesio, mientras me despachaba, le platiqué medio en broma lo de las pisadas y la figura en el monte. Esperaba que se riera y me dijera que ya me estaba volviendo viejo, pero lo vi quedarse serio, me miró de reojo y me dijo que no era al único que le estaban pasando cosas raras. Mencionó al Nacho del otro lado del arroyo, que había encontrado pisadas iguales alrededor del gallinero y a una familia de más. Arriba a la que le estaban desapareciendo animales sin que se oyera ni un solo quejido en la noche. Al final, casi sin querer, soltó que desde que abrieron la brecha nueva hacia la mina abandonada, allá por la barranca profunda, se habían vuelto a ver luces y sombras donde antes no se veía nada. Volví al rancho con la cabeza llena de ideas que no me gustaban y esa misma noche empezó lo peor. Eran como las 11 cuando todo se quedó demasiado silencioso, los grillos se callaron, el viento se apagó y hasta el río, que siempre canta allá abajo, parecía que no corría. Tizoc se levantó de golpe con el lomo erizado y empezó a gruñir hacia la puerta. Yo me senté en la cama con el corazón acelerado. Fue entonces cuando escuché el primer silbido, largo, uniforme, clavado en el aire, venía del lado del maizal, luego otro, un poco más cerca, y después un tercero pegado a la ventana. Era el mismo silbido, como si fuera una sola cosa repitiéndose de distintos lados. Agarré la escopeta, me acerqué a la cortina y apenas levanté un poco la tela, alcancé a ver la silueta de alguien parado a mitad del patio, erguido, inmóvil, con la cara dirigida hacia la casa. Detrás, pegadas a la barda, se adivinaban otras figuras igual de quietas. No abrí la puerta, me quedé ahí parado con la escopeta en las manos, el dedo en el gatillo, pero sin valor para salir. Los silbidos se repitieron varias veces y después se fueron alejando. Cuando por fin salió el primer resplandor del día y me atreví a salir, encontré el patio lleno de pisadas de pies descalzos, marcadas alrededor de la casa formando un círculo casi perfecto, como si hubieran estado dando vueltas toda la noche sin cansarse. Busqué a Tizoc para que me acompañara a revisar el maizal. No respondió a mi llamado y nunca volví a verlo. No había sangre ni pelo ni nada, simplemente ya no estaba. Esa mañana me acordé de algo que llevaba años sin querer recordar. Cuando era morro, mi hermano Efraín y yo nos perdimos en el monte una tarde cazando con resortera. La neblina bajó de golpe y terminamos metidos en una cañada que nadie del pueblo usa. Ahí encontramos un claro donde no crecía nada, ni pasto ni arbustos, solo piedras colocadas en círculo y en medio un montón de velas derretidas y trapos negros. En cuanto salimos de ahí, el viejo Pancho, que en paz descanse, nos dijo que sí queríamos llegar a viejos jamás volviéramos a ese sitio ni habláramos de lo que vimos. Por muchos años le hice caso, pero ahora sabía que las pisadas venían justo de ese rumbo, de la misma cañada. Como ya no podía dormir y la cabeza me estaba matando, fui a ver a doña Teodora, la curandera que vive a la orilla del pueblo en una casita de adobe llena de imágenes y plantas secas colgadas en racimos. Le conté lo que estaba pasando, sin adornos. Ella me escuchó seria, sin interrumpirme. Al final me dijo que en estos montes hay lugares donde la gente entra viva y sale distinta, que algunos no vuelven nunca y otros regresan después de muchos años, caminando despacio, con la mirada fija, y se quedan rondando las casas de quienes fueron su familia. Según ella, cuando una de esas cosas se fija en uno no hay oraciones ni remedio que la detenga. Lo único que se puede hacer es irse antes de que crucen la puerta. Yo no quería dejar el rancho. Esa tierra fue de mi padre y de mi abuelo. Aquí nacieron mis hijos. Aquí enterré a Efraín después del derrumbe que se lo llevó hace más de 20 años. No me cabía en la cabeza abandonar todo por unas pisadas y unas figuras en la oscuridad, así que me aferré. Pasé varias noches con la escopeta cargada, la lámpara encendida y el radio puesto para hacer bulto. Cada vez que el silbido sonaba afuera me decía a mí mismo que era el viento, que eran muchachos borrachos jugando, que cualquier cosa tenía más sentido que aceptar lo que doña Teodora me había dicho. Sin embargo, cada noche las pisadas estaban más cerca de las puertas y las ventanas y empecé a notar algo todavía peor. Entre las sombras que se formaban en el patio me parecía distinguir rostros conocidos, gente que llevaba años en el panteón. La noche que me quebró llegó sin tormenta ni anuncio.
El cielo estaba claro y la luna alumbraba suficiente como para ver hasta la cerca del potrero. Yo ya me estaba quedando dormido cuando escuché algo diferente. No era silbido, eran pasos pesados, lentos, aplastando la grava del patio, varios al mismo tiempo. Levanté la cabeza y supe que estaban más cerca que nunca. Esta vez no hubo silencio de monte, al contrario. Sentí que todo el campo estaba despierto pero contenía el aliento. Me levanté. Tomé la escopeta, apagué la lámpara para ver mejor hacia afuera y me asomé muy despacio por la rendija de la cortina. Lo que vi se me clavó en la mente. Frente a la casa, alineadas como si estuvieran formadas, había al menos 10 figuras altas, delgadas, con la ropa pegada al cuerpo como si siguiera húmeda. Todas miraban directo hacia la puerta. En medio de ellas reconocí la cara de Efraín, o algo que traía su cara encima. Tenía la misma cicatriz junto a la ceja, la misma manera de inclinar la cabeza, pero sus ojos no parecían de persona. Quise gritar su nombre pero no pude. Sentí un peso horrible en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Las figuras no hablaban, no se movían, solo estaban ahí. Me dio la impresión de que esperaban a que yo diera el primer paso, que fuera yo quien abriera. En un momento todos levantaron el brazo derecho al mismo tiempo y lo dejaron caer despacio, como si marcaran un tiempo que solo ellos conocían. Me quedé pegado a la pared, sudando frío, con la escopeta aferrada sin atreverme a disparar. No sé cuánto duró, parecía eterno. De vez en cuando el viento traía un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y algo viejo, rancio, que no supe reconocer pero que me hizo pensar en tumbas removidas. De pronto, igual que habían llegado, se fueron. Escuché los pasos alejándose hacia el monte. Poco después empezaron a cantar otra vez los grillos y un gallo cantó a lo lejos. Me quedé sentado en la silla, temblando, sin dormir, esperando a que amaneciera. Cuando por fin la luz empezó a colarse por las rendijas de la puerta salí con el corazón golpeándome las sienes. No vi a nadie, pero alrededor de la casa, bien marcado en la tierra húmeda, había un círculo de pisadas de pies descalzos, como si hubieran estado dando vueltas y vueltas alrededor mío toda la noche. Frente a la puerta, justo donde uno se para abrir, habían dejado algo clavado en el suelo. Era el machete viejo de mi padre, el mismo que habíamos enterrado con él en el panteón muchos años atrás, oxidado, pero con la misma empuñadura de madera quebrada que yo conocía de memoria. Ese fue el momento en que entendí que lo que estaba rondando mi casa ya no era simple espanto de monte, que habían cruzado una línea que yo no podía tolerar. Guardé lo que pude en un par de costales, unos documentos, algo de ropa, la foto de mis padres y de mis hijos, el dinero que tenía escondido en una lata. Todo lo demás lo dejé, los animales, las herramientas, los recuerdos. Ni siquiera tuve valor de pasar por el cementerio. Subí a la camioneta con la sensación de que alguien estaba sentado en la caja mirando hacia la casa y arranqué sin voltear atrás. Mientras bajaba por la brecha tuve la certeza de que en la orilla del camino, entre los árboles, iban caminando a la par de mí esas figuras, acompañando mi salida. Ahora vivo en una casa pequeña cerca de la plaza del pueblo, trabajo por jornal en las parcelas de otros, ya no tengo tierras ni ganado, pero todas las noches reviso 3 veces la puerta y no salgo cuando oscurece. La gente dice que el rancho está abandonado, que la maleza ya se comió los corrales y que solo se ve la silueta de la casa recortada contra el cerro. Algunos choferes que pasan en la madrugada por la carretera alta juran que, a la altura de mi antiguo ejido, se alcanzan a ver, allá arriba, sobre la barranca, varias figuras paradas en fila, como espantapájaros demasiado altos que no se mueven aunque sople el viento. Yo prefiero no subir a comprobarlo, porque siento que, si los vuelvo a ver de frente, van a reconocerme y esta vez no se van a quedar parados afuera. Así que si alguna vez manejas de noche por estas tierras y sientes que en la orilla del camino alguien camina a tu ritmo, sin hacer ruido, no te detengas. No mires hacia el monte, porque hay cosas que cuando ya saben tu nombre no te sueltan aunque creas que te fuiste muy lejos. El que vigila el barranco. Me llamo Aurelio Santana, pero en el rancho todos me dicen Lelo, y he vivido siempre en estas tierras secas de Durango entre milpas, chivas y polvo pegado a la garganta. Aquí uno aprende a leer el cielo,
a distinguir una pisada fresca de otra vieja y a caminar de noche con la lámpara en la mano sin hacerle caso a los ruidos que siempre trae el monte. Nuestro lugar casi ni sale en los mapas. El rancho La Tinaja son unas cuantas casas de adobe pegadas al camino de terracería y alrededor puro cerro pelón, mezquites torcidos y nopaleras. La gente se conoce desde generaciones y las historias también, y desde niño escuché hablar del barranco del Encantó, un corte profundo más allá de los potreros viejos donde, según los ancianos, tiraban cuerpos en tiempos bravos y donde dicen que cuando el viento baja del norte se oyen lamentos que suben por las paredes de tierra, pero yo pasé muchas veces por ahí de día arreando ganado o buscando leña y nunca vi nada más que piedras, sombra fresca y silencio. Un invierno las cosas cambiaron primero con los animales. Por varias noches seguidas las vacas amanecieron fuera del corral sin que se quebraran las trancas, todas pegadas a la cerca del sur mirando hacia el mismo punto del cerro. Como si algo estuviera parado en la orilla del monte viéndolas, los perros ladraban desesperados hacia ese lado. Pero cuando salíamos con la lámpara solo encontrábamos la negrura y el dibujo quieto de los árboles, hasta que una mañana hallamos una ternera tirada junto al bebedero, sin mordidas ni sangre ni huellas de pleito, solo tendida como costal vacío, fría al tocarla y con los ojos abiertos apuntando hacia el rumbo del barranco, y todos preferimos decir que había sido enfermedad, porque en los ranchos muchas cosas se tapan cambiándoles el nombre. Poco después el mayordomo del agua avisó que iban a soltar corriente de la presa en la madrugada y que había que cerrar la compuerta del canal viejo para que no se nos inundara la parcela del fondo. Ese terreno era de mi padre y la obligación también, así que me tocaba ir quiera o no. Recuerdo a mi mujer mirándome mientras guardaba el machete y la lámpara en el morral y diciéndome que no bajara por el camino que lleva directo al barranco del Encantó, que rodeara por las lomas aunque tardara más. Y yo asentí solo para tranquilizarla, porque por dentro ya había decidido tomar la vereda corta. Las madrugadas en el monte nunca me habían dado miedo y pensaba que esa no sería la primera. Salí de la casa poco antes de las 3, con el aire cortando la cara y el cielo limpio lleno de estrellas tan brillantes que parecía que uno podía tocarlas. El suelo crujía bajo las botas y la lámpara alumbraba un círculo pálido delante de mí mientras el resto era pura sombra y un silencio raro sin grillos ni ranas. Llegué al punto donde la vereda se parte. A la izquierda sube por las lomas hasta el canal y a la derecha baja serpenteando hasta el borde del barranco. Pensé un instante en la voz de mi mujer y en la siembra que podíamos perder si el agua se desbordaba, y al final mis pies se fueron solos por la bajada, notando como el aire se hacía más frío aunque no soplara viento y como la tierra se sentía blanda bajo las suelas, como si guardara humedad aún en pleno tiempo de secas. Iba atento, oyendo mi propio paso, cuando vi algo que no tenía por qué estar ahí. Al otro lado del corte, donde solo debía haber monte, una luz se movía entre los árboles, y no era de linterna porque el brillo era bajo, amarillento, como lumbre de ocote a punto de apagarse, que parecía respirar encendiéndose y apagándose despacio. Alrededor distinguí figuras paradas en círculo, todas quietas como postes clavados en la tierra. Me agaché pegando el cuerpo a un pirú viejo, apagué mi lámpara y dejé que los ojos se acostumbraran a la penumbra mientras contaba las siluetas, 1, 2, 3, hasta 8, y en medio del círculo vi algo tirado, alargado, del tamaño de una persona acostada. Por un momento la luz se hizo más fuerte, como si alguien le echara aire, y los contornos se marcaron mejor. Vi que las figuras no traían sombrero ni nada en la cabeza y que el pelo les caía lacio hasta los hombros. Aunque varias tenían cuerpo de hombre, parecían todas iguales, como hechas en serie, sin rasgos claros, salvo una que estaba al frente y que giró un poco dejando ver el perfil. Y ahí sentí que el aire se me atoraba en la garganta porque reconocí a don Anselmo, el viejito que vende queso en la tienda de la carretera, por la oreja chueca y la cicatriz que le cruza la mejilla derecha, cicatriz que yo mismo le había visto muchas veces cuando se acomodaba el rebozo para cubrirse del sol. Mi mente no alcanzaba a entender qué hacía ese hombre, que apenas puede caminar de su casa a la tienda, parado de madrugada en aquel tajo mal nombrado, y justo entonces una piedra rodó bajo mi bota, pegó contra otra y el golpe seco se extendió por la barranca como si hubiera tronado la escopeta. La luz del otro lado titiló y todas las figuras se voltearon al mismo tiempo hacia donde yo estaba.
se siente en el cuerpo cuando algo te fija la mirada, aunque no veas los ojos. Una presión pesada en el pecho y un vacío en el estómago. Luego empezó un murmullo grave hecho de muchas voces hablando tan bajo que no se entendía ninguna, pero que se sentían juntas como un solo hilo tirando hacia abajo. Mi cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Intenté pegarme más al suelo y retroceder sin ruido. Pero ya era tarde porque una de las siluetas se desprendió del círculo y empezó a bajar por la ladera buscando la orilla del barranco, y detrás de ella se movieron otras sin prisa, como si supieran que en el monte uno siempre tropieza. No recuerdo bien cómo empecé a correr, solo tengo pedazos de la subida, las manos raspadas por las piedras, el morral golpeándome la espalda, las ramas que se quebraban a mi paso y detrás el murmullo creciendo mezclado con pasos pesados que se acercaban mientras yo me negaba a voltear, seguro de que si veía a aquellos siguiendo mis huellas las piernas no me iban a responder. Seguía ciegas hasta que el aire me quemó los pulmones y, cuando por fin vi a lo lejos la mancha oscura de mi rancho contra el cielo, casi me dejo caer de alivio, pero no aflojé el paso hasta entrar al corral y cerrar la tranca. Solo entonces me atreví a mirar hacia el rumbo del barranco y la llanura estaba quieta, igual que siempre, sin luces ni sombras fuera de lugar, el monte fingiendo inocencia. No regresé al canal y el agua se metió a la parcela, perdiendo parte de la siembra, pero esa pérdida se sentía pequeña junto a lo que traía en la cabeza. Esa noche me quedé sentado en la cocina con la lámpara encendida y la escopeta junto a la silla, oyendo cada crujido de las vigas y cada leve roce de las ramas en el techo, mientras mi mujer despertaba de vez en cuando, me miraba sin preguntar y volvía a acostarse, porque aquí cuando un hombre se queda así hasta que amanece es mejor no meter las manos. Al día siguiente salí a revisar los daños y, cuando pasé frente a la casa de don Anselmo, lo vi sentado en su silla bajo la sombra del tejabán con sus canastas de queso acomodadas como siempre. Lo saludé con la cabeza y él respondió igual, pero por un segundo se me quedó viendo fijo, con una mirada tan tranquila que me dio más miedo que la de la noche anterior. Luego sonrió mostrando los dientes gastados y algo dentro de mí se encogió. Quise creer que lo de la barranca había sido engaño del cansancio, pero el cuerpo no se deja convencer tan fácil, porque desde entonces cada vez que salía al patio a cierta hora sentía que alguien se quedaba parado en el límite donde empiezan los mezquites y el perro, que siempre ladraba a todo, se tiraba junto a la puerta con las orejas hacia atrás, mientras cuando el viento venía de ese rumbo traía un olor raro a tierra húmeda mezclado con algo agrio imposible de explicar en pleno tiempo de secas. Un par de semanas después llegó a mi casa Mateo, el del comisariado, hombre seco de pocas palabras. Se paró en la puerta con el sombrero en la mano y me dijo que andaban buscando a un jornalero que no había regresado desde la noche anterior. Algunos lo vieron tomar rumbo al canal viejo cargando un rollo de alambre para reparar una cerca y su familia ya estaba inquieta. Yo asentí en silencio hasta que Mateo agregó que en la orilla del barranco del Encanto habían encontrado un morral viejo y que adentro traía mis iniciales marcadas con tinta porque era uno de los que yo usaba en el campo. En ese instante sentí que el estómago se me hacía nudo mientras le explicaba que ese morral lo había extraviado tiempo atrás y que cualquiera pudo hallarlo y usarlo. Él me miró un rato sin parpadear, luego escupió a un lado y se fue sin más, dejándome con la idea clavada de que algo allá abajo ya había cobrado por mi curiosidad. Esa noche el miedo dejó de estar solo en el recuerdo y se metió al patio. Alrededor de la medianoche escuché pasos lentos sobre la tierra que no eran ligeros como los de un muchacho ni pesados como los de una vaca, sino cadenciosos, arrastrados. Mi perro no ladró, solo dejó escapar un quejido y se escondió detrás de la mesa. Yo tomé la lámpara y la escopeta y me acerqué a la ventana sin encender nada. Afuera la claridad de la luna dibujaba el guayabo plantado junto al aljibe y, junto a él, había alguien parado muy quieto con la cabeza agachada y los brazos colgando. Reconocí la figura de inmediato porque se veía igual que don Anselmo, aunque algo no encajaba, la espalda se miraba demasiado larga. La camisa no terminaba donde debía, como si el tronco se hubiera estirado, y las piernas eran finas, rectas, como varas clavadas en la tierra. Abrí la puerta despacio, con el aire helado pegando en la cara, a pesar del calor que había hecho durante el día, y el hombre junto al guayabo levantó la cara sin prisa. Mi mente se resiste a recordar cada detalle porque hay cosas que se borran solas para que uno no se quiebre del todo, pero juro que las facciones de aquello cambiaban como si no alcanzaran a decidir qué rostro usar y,
Por momentos, era el abuelo que me enseñó a sembrar, luego el jornalero desaparecido, después el mismo Mateo, y entre cambio y cambio siempre tenía la misma mirada vacía, como entrada abierta a un cuarto sin fondo. No dijo palabra ni dio un paso hacia mí, solo levantó un poco la mano y señaló con 2 dedos extendidos en dirección al barranco del Encanto y, cuando parpadeé un segundo después, ya no estaba, quedándose solo el árbol, el patio silencioso y el perro temblando contra mis pies. Desde entonces entendí que lo que vi aquella madrugada en el barranco del Encanto no era solo gente haciendo cosas que no me importaban. Lo que fuera que habita ahí tomó nota de que yo lo miré y decidió acercarse de vez en cuando a recordármelo. Algunos jornaleros siguieron desapareciendo. De vez en cuando el agua del canal amanecía turbia con un olor metálico que nadie se explicaba, pero nadie hablaba de eso en voz alta en las noches en que el viento sopla fuerte y las láminas del techo vibran. Me tapo la cabeza con la cobija como si fuera un niño y aún así siento la presencia parada allá lejos, entre las siluetas de los mezquites, esperando que cometa el error de volver a acercarme al borde de ese corte en la tierra. Han pasado años desde aquella temporada y ya casi no voy al campo, solo vigilo de lejos y dejo que los hijos hagan el trabajo pesado. Pero el miedo se me quedó pegado a la piel como costra vieja, y aunque muchos aseguran que el monte es noble y que solo hay que respetarlo, yo sé que hay sitios marcados por algo que no alcanzo a entender y que exigen silencio. Por eso no he contado esto a nadie más, porque aquí el terror no se grita, se guarda en la garganta y se traga en seco. Y aún así cada vez que alguien menciona que piensa cruzar de noche por el rumbo del barranco del Encanto me quedo mirándolo y por dentro me dan ganas de decirle que busque otra vereda, que aunque llegue más tarde llegue completo, porque hay presencias que no soportan que las vean y cobran caro la curiosidad del campesino que se cree más terco que la oscuridad misma. El hombre de la carreta. Era el año 1984, un año que recuerdo con una claridad escalofriante, como si hubiera sido ayer. Vivía en un pequeño pueblo de Guanajuato, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Las calles eran de piedra desgastada, las casas bajas y pintadas de colores apagados, y en el aire siempre flotaba una sensación de nostalgia, como si todo el pueblo estuviera atrapado en un ciclo interminable de días idénticos. Pero había algo más. Algo que yo, en mi juventud, no podía entender del todo. Una presencia, una leyenda que rondaba entre susurros. Un rumor que todos conocían pero que nadie se atrevía a mencionar a plena luz del día, la leyenda del hombre de la carreta. Mi madre siempre me advertía, con ese tono serio que solo usaba para cosas importantes: no salgas después de las 10 de la noche, y mucho menos si escuchas el ruido de una carreta. Al principio, pensé que era uno de esos cuentos que las madres cuentan para mantener a los niños en casa, lejos de problemas. Pero con el tiempo, y con los años de escuchar las mismas historias de vecinos, empecé a preguntarme si no había algo más detrás de esa advertencia. Las noches en el pueblo eran extrañamente silenciosas. El viento apenas susurraba entre las hojas de los árboles, y las estrellas, que brillaban más que en cualquier otro lugar que haya conocido, iluminaban un paisaje de sombras inmóviles. Pero siempre había esa sensación de que algo estaba mal, como si el aire estuviera cargado con un peso invisible. Una noche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Tenía 17 años y como cualquier adolescente me sentía invencible, dispuesto a desafiar las advertencias de mi madre y el propio destino. Era octubre, recuerdo el frío que comenzaba a colarse por las rendijas de las ventanas. Había algo en esa noche que me inquietaba más de lo habitual, una sensación extraña que no lograba identificar. Mi madre ya se había ido a dormir y la casa estaba envuelta en un silencio denso. Me quedé un rato más en la sala, mirando por la ventana hacia la calle vacía, hasta que de pronto lo escuché. Era un sonido tenue al principio, casi imperceptible. Un chirrido agudo que se repetía de forma rítmica. Mi corazón se aceleró. Me acerqué más a la ventana, buscando el origen del sonido. Entonces lo vi. Al principio no era más que una sombra moviéndose lentamente por el extremo de la calle, pero a medida que se acercaba,
el sonido se volvía más claro. Era el chirrido de una vieja carreta de madera cuyas ruedas parecían rogar por descanso. Y detrás de ella, encorvado bajo el peso de algo invisible, un hombre avanzaba. Su figura era borrosa en la oscuridad, pero podía ver que llevaba una capucha que cubría casi todo su rostro. Las manos, largas y delgadas, agarraban los tirantes de la carreta con una fuerza que parecía inhumana. Y lo más aterrador de todo, a medida que se acercaba, pude distinguir lo que arrastraba. En la carreta, apilados unos sobre otros, había cuerpos. Cuerpos de animales que, en la penumbra, parecían perros, pero había algo en ellos que no era natural. Sus pelajes eran tan negros que absorbían la poca luz de las estrellas y sus formas parecían contorsionadas como si no pertenecieran a este mundo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era real. La leyenda era real. La lógica me decía que me quedara dentro, que cerrara las cortinas y me metiera en la cama, pero había algo en esa figura que me llamaba, una atracción macabra que no podía resistir. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y salí a la calle, mis pasos silenciosos sobre las piedras. El hombre no pareció notarme al principio. Seguía arrastrando su carga con un esfuerzo que me hizo preguntarme cómo podía soportarlo. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, el chirrido de la carreta se detuvo. El hombre se quedó inmóvil, como si